Buenas tardes, ¿cómo estáis? Como siempre, bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes, teléfono de contacto 601-487-113 para que podáis seguir mandando las preguntas, dudas y comentarios sobre los temas que vemos de martes a viernes. Suscribiros al canal para que podáis ver cualquiera de los programas que hemos grabado anteriormente y el que estamos haciendo el día de hoy. Pero si lo que queréis es escucharnos por radio, recordad que con el enlace newagefm.es en cualquier parte del mundo nos podéis seguir y escuchar, que de verdad, no me canso de agradecer a toda esa gente de habla hispana que sabemos que nos sigue de esos lugares, que es por vosotros que lo hacemos. Así que vamos a presentar la parte importante del programa, que son los colaboradores. Hoy está con nosotros Yola Yort, que es terapeuta holística y hace constelaciones familiares, entre más cosas que nos comentarás. Yola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Y tenemos a Mariana Medina, que es profesora de yoga y astróloga. Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Pues si os parece bien, vamos al temita de hoy, ¿no? Porque si no aprendemos a relacionar estas actividades y aprendemos a gestionar cómo se interrelacionan, va a ser muy complejo vivir una vida agradable. Y estamos hablando de los pensamientos y las emociones y cómo interactúan. Pero bueno, vamos a empezar por el principio, Yola. ¿Qué es un pensamiento? Para que nos pongamos un poco en ¿qué es un pensamiento para ti? Pues es algo muy grande, ¿no? Porque hay que diferenciar los pensamientos voluntarios y los involuntarios, ¿no? Los que nos pueden ir metiendo o cómo interpretamos las cosas. Entonces ahí sí que es importante realmente valorar cómo quiero vivir yo y qué pensamientos quiero tener yo, ¿no? Ujú. Pues definitivamente. Mariana, para ti, ¿qué es un pensamiento? Pues los pensamientos son flujos para mí son flujos de ideas, ¿no? Que van apareciendo de manera mayormente inconsciente en la mayoría de la población, ¿no? Entonces, y muchas veces esos pensamientos terminan manejando nuestro día a día sin darnos cuenta, porque Ujú, sabemos, ¿no? Que tenemos una parte en el cerebro, una parte consciente y una parte inconsciente, y realmente la parte inconsciente es la que yo creo que actualmente está haciendo que funcione la mayoría de la gente sin darse cuenta. ujú. Sí, lo sabemos, ¿no? Sabemos que la mayor parte de nosotros, aunque no nos guste, vive desde el inconsciente. Pues básicamente es eso, ¿no? Son conceptos, ideas, lapsus, son nebulosas que pasan por nuestra mente que, cuidado, no hay que confundir nuestros pensamientos con quiénes somos nosotros, porque si no, nos mezclamos, ¿no? Pero para que tengamos una idea, son conceptos, ideas que fluyen, que vienen. Ahora bien, ¿qué es una emoción, Yola? Pues una emoción es el resultado de esos pensamientos, ¿no? Los pensamientos influyen directamente en las emociones, está claro, ¿no? Lo que pasa que es un trabajo constante, ¿no? Y luego también son, es toda aquella percepción de lo que me pasa, ¿no? O sea, me pasa algo y nos pasa casi todos lo mismo y cada uno lo percibe de una manera, según sus pensamientos, lo que se cuenta. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? De, vale, me pasa esto y ¿qué hago con esto? ¿Cómo quiero gestionarlo? Entonces Ujú. ahí surge la emoción de esos pensamientos que yo escojo para gestionar lo que sea. Y ahí viene la parte complicada y ahora lo vamos a ver. Mariana, ¿para ti qué es una emoción? Pues para mí las emociones son sensaciones que vamos teniendo a lo largo del día, y lo que comentaba Yola, ¿no? Que están intrínsecamente unidas los pensamientos con las emociones. Siempre cuando hay un flujo de pensamientos, em, sin nosotros tener en cuenta que esa rueda va girando, nos van generando emociones a lo largo del día que sin darnos cuenta nos llevan a estar tristes o deprimidos, y no encontramos una causa aparente de incluso enfermarnos, ¿no? Por esa ola de emociones que no sabemos de dónde aparecen, ¿no? Y a veces, muchas veces, nos terminan enfermando físicamente porque no sabemos gestionarlas, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, es, Sí.
hacen muchísimas cosas porque obviamente interactúan, que no es lo mismo pensamiento que emoción, no tiene nada que ver, ni siquiera es necesario que haya una emoción cuando hay un pensamiento. Lo que pasa es que no sabemos cómo desligarlo, no nos han enseñado a desligar un pensamiento de una emoción y menos nos han enseñado a que nosotros somos dueños, qué carga emocional le ponemos a ese pensamiento. Y ahora vamos a ver eso porque es muy interesante. Pero entonces, Yola, sabemos que los pensamientos no son las emociones, pero ¿cómo interactúan el pensamiento con la emoción? Para ti, ¿cómo interactúan? Bueno, pues bueno, para mí van directamente al sistema nervioso, o sea, al sistema neuronal y al sistema mental. O sea, Ujú, según lo que pienso y lo que siento, actúo. ujú, Entonces, directamente, eh, cada pensamiento lleva una emoción que lleva una bioquímica, que lleva a unos neurotransmisores, o sea, que afecta muchísimo ujú, y afecta a nuestra salud mental, ¿no? Lo que decía Mariana, a nuestra salud física también. ujú, A lo que dices de que tenemos que aprender porque no nos han enseñado, es que no les interesa enseñarnos, ujú, porque nos mantienen pues en estado para dominar, ¿no? ujú. De Entonces, control. de control, de empastillarnos, de... Y luego también aquí, aparte, mucha responsabilidad es nuestra. No queremos aprender, porque Ujú, eso lleva un trabajo diario que no estamos dispuestos a hacerlo. Mucha gente ujú, viene a terapia o quieren que se le pase como si fuera una pastilla y ujú, no se responsabilizan de sus vidas. Y ujú. a mí eso me tiene... Sí, claro, Es es que un ya hemos trabajo visto. precioso porque vas viendo todo tu cambio, tu bienestar mental, de salud, tu manera de ver las cosas, de gestionarlas, pero es un trabajo diario que mucha gente no está dispuesta, la mayoría. Pues sí, lo lamentamos por la gente que no esté dispuesta, porque de verdad que cuando empiezas a trabajar en tus emociones y te das cuenta que sí las puedes ir trabajando y controlando las emociones, no los pensamientos es muy difícil controlarlos, si no imposible, pero sí podemos trabajar muy bien con las emociones y ahora vamos a ver por qué. Mariana, ¿cómo interactúan los pensamientos con las emociones? Bueno, para mí van y vienen, o sea, quiere decir, se entremezclan unos y otros y viceversa. Quiero decir, los pensamientos, hay pensamientos que nos llevan a determinadas emociones y emociones que llegan a nosotros por alguna, algún suceso externo que nos lleva a determinados pensamientos, ¿no? Entonces, Ujú, siempre están interrelacionados entre sí. ujú, Y como decía yo anteriormente, que no nos enseñan a gestionar nuestro mundo emocional, muchas veces, bueno, yo creo que hoy en día eh, el 90% del mundo, de la población, no sabe gestionar las emociones. Creo que es algo que está pendiente en muchos seres y es un grave problema que no tiene, nadie tiene la culpa, es lo que dice ella, no nos quieren enseñar, no le enseñaron a nuestros padres, no nos enseñaron, o sea, no tenemos una base. ujú, Entonces, no nos enseñaron en la escuela a gestionarlo, ujú, entonces, ni siquiera nos enseñaron a manejar nuestro mundo mental. Entonces, ujú. ignoramos mucho cómo interrelacionarlos a ambos, porque muchas veces o uno nos crea conflicto o el otro, y alguno Ujú. de ellos nos crea un bloqueo que no nos deja vivir en una armonía, ¿no? Pues definitivamente no nos han enseñado, pero también es verdad que yo no le puedo echar la culpa al gobierno, a mis padres, a mis vecinos, porque no me hayan enseñado. Sí es verdad que no nos han enseñado, pero es mi responsabilidad aprender a Exacto. hacerlo. Sí, ¿yo la quieres comentar? Sí, más que nada que yo lo veo diferente a una cosa que has comentado, Mariana. Más que lo que nos pasa nos traen las emociones, sino cómo interpreto lo que me pasa, me Ujú, traen esas emociones. O sea, ya ujú, vamos al pensamiento. ujú.
por eso cada persona a lo mejor ve una película y a cada persona le trae unas emociones, porque interpreta eso que pasa Sí, mediante pensamientos, ¿no? Es como, wow. Claro, es que al final ese es el quid de la cuestión. O sea, el problema no solamente es lo que pensamos, que sí, porque obviamente depende de qué pensamientos tengas, va a ser más difícil que tengas unas emociones que otras. El problema es la carga emocional que le ponemos al pensamiento. Porque mm, si yo tengo un pensamiento, no sé, se me ocurre, yo tengo un sueño y en el sueño yo mato 3 ovejitas, ¿no? Y las degüello y las descuartizo. Vale, me levanto y me levanto sintiéndome mal porque he matado 3 ovejitas. No, ¿por qué? Porque entiendo que es un sueño. Yo no controlo el sueño, con lo cual, bueno, pues fue un sueño raro y ya está. El problema con los pensamientos es que como los tenemos en la parte según lúcida, que estamos despiertos, cuando pensamos cosas raras, nos generan emociones raras, porque no sabemos controlarlas o porque le ponemos una carga emocional. Porque si yo voy por la calle y tengo un pensamiento extraño, bizarro, pero no le pongo carga emocional, simplemente lo dejo ir. He tenido este pensamiento raro, ya está. Pero el problema es que no lo dejo ir. El problema es que me lo quedo y empiezo a ponerle carga y le empiezo a generar una emoción que normalmente es negativa, ¿no? Ahora bien, Yola, si ya estamos viendo que lo que sentimos depende en gran medida de lo que pensamos, tiene sentido que tendremos que trabajar en nuestros pensamientos para que cambiar lo que sentimos, ¿no? Sí, yo de hecho trabajo con esto, o sea, mediante meditaciones y así, trabajo mucho el cómo pienso, ¿sí? Y el darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Porque el pensamiento negativo es como, ¡fiu! Viene automáticamente. Entonces, el cómo darle la vuelta a la tortilla y ahí cambias la vibración, ¿sabes? Y cambias, ya empiezas a cambiar la emoción, porque el pensamiento lleva la emoción y la emoción a una acción. Si yo voy con un pensamiento negativo, una emoción negativa y me voy a una entrevista de trabajo así, en cambio, si voy con un pensamiento positivo, una emoción positiva y me voy a una entrevista, pues quizás sea diferente. Y así con todo. El tomar una decisión, ¿no? También, ¿desde dónde la tomo? ¿Desde ese pensamiento negativo o desde ese trabajo de transformarlo en algo positivo para mí? ¿Desde dónde, no? Esto tiene que cambiar mucho, cambia mucho. Pongamos un ejemplo que a la gente les encanta variar los ejemplos. Vamos a un multiaventura y vamos a hacer rappel, ¿vale? Que es tirarse con una cuerda 30-40 metros sujeto por un arnés. Vale, si mi pensamiento es que es muy peligroso, que hay muchas posibilidades que me caiga, que me haga daño, que me muera, que no voy a poder, que no soy capaz, obviamente la emoción que va a ir anexa a ese pensamiento va a ser seguramente de angustia, de miedo, de preocupación. Pero si mi pensamiento lo cambio y digo, no, esto es la hostia, esto va a ser una experiencia genial, me lo voy a pasar bomba y voy a acabar divirtiéndome, obviamente la emoción consecuente va a ser completamente diferente. A eso nos referimos con cambiar los pensamientos, ¿no, Mariana? claro, tiene que ver con una cuestión de percepción, ¿no? Yo creo que están interrelacionados porque sí que desde la mente también, según cómo percibimos, según qué cosa, vamos a tener alguna emoción u otra, ¿no? Entonces, creo que eso, em, vamos, que los pensamientos, tienen una, eh, Un impacto directo. sí, sí, mayormente tenemos eh, una mayor carga negativa sobre ellos. eh, También tiene que ver mucho con la sociedad, ¿no? Cómo nos llena de estos pensamientos negativos y, y cómo nos van moviendo, nos vamos moviendo a través de pensamientos negativos. Esto es algo que también como lo he trabajado personalmente, ¿no? Me di cuenta que a lo largo de mi vida iba gestionando mi vida a través de todos pensamientos negativos y catastróficos, ¿no? Entonces, siempre cuando me di cuenta que debía cambiar la percepción de esos pensamientos, porque no se podía ir mucho más a raíz de la pandemia, ¿no? A raíz de la pandemia, pues para muchos fue uno de los peores años de cada uno. Para mí fue uno de los mejores porque
a raíz de esa experiencia que tuvimos que vivir tan rara, ¿no? Tan distópica, yo aprendí a percibir la vida desde otro punto de vista y abrir mi mente y darme cuenta que debía yo llenarme de otro tipo de pensamientos que alimentaran más emociones positivas y para tener Ujú. una vida, no, una vida en paz, porque realmente fue aquello un caos, ¿no? Y a Ok, raíz de comenzar el autoconocimiento, creo que muchos empezamos a través en la pandemia, ¿no? Eh, definitivamente. Y a ver, hay muchas personas que me dicen, a ver, Santi, es que yo no lo puedo evitar. O sea, cuando me doy cuenta ya estoy pensando cosas raras sobre una situación. Digo, vale, vale, no las evites, mm, pero no te ancles a ellas. Pongamos otro ejemplo, Yola. Hay mucha gente que tiene miedo a volar, ¿vale? Vale, si vas a tomar un avión porque tienes que tomar un avión o porque te es más cómodo o por lo que tú quieras, vale. Y no puedes evitar pensar las turbulencias, que se cayó uno la semana pasada. Deja esos pensamientos, ok, pero no empieces a generar una emoción sobre ese pensamiento porque ahí es donde estás fastidiado, ¿no, Yola? Y cómo se regocija, ¿no? La mente ahí. Sí, yo hay veces que, bueno, hay veces que darle la vuelta a un pensamiento, girarle la tortilla, ¿no? Es como difícil, ¿no? Entonces, yo lo que también enseño y que me va muy bien a mí es, bueno, me abro a lo inesperado, ¿no? A lo que no sé aún, ¿no? Ujú. Simplemente ese pensamiento de, no, entonces anulas como, me abro ay, ahora no me viene la palabra, ¿no? A la incertidumbre. A la incertidumbre, ¡ay, sí! Exacto, me abro a la incertidumbre y la Ujú. frase esa, y que sea lo mejor para mí y para todos los integrantes, ¿no? Y ahí sueltas y de verdad que te quedas como, uff, y ese pensamiento se va desvaneciendo. En vez de ignorarlo, no, no tienes que venir aquí, pelear con ese pensamiento, no, porque lo que resiste persiste, es, bueno, vale, ok, ¿no? Yo hablo con mi Antonia, que le llamo Antonia a la mente, y le digo, ok, vale, puede pasar esto, pero también yo decido abrirme a la incertidumbre y que Ujú. sea el mayor bien para mí y para todos los implicados. Y ahí me quedo Claro. más a gusto que a gusto. Es Y, que, sí, y si sí. esto si lo haces constante, luego es una filosofía de vida. Al Ujú. Es principio una cuesta herramienta. mucho, pero luego lo integras tanto en ti que ya vas así por la vida. Es que estamos viendo, Mariana, que el problema no es el pensamiento, es la emoción que generas con el pensamiento. Pero es que tampoco es la emoción que generas, es qué poder le das a esa emoción. Porque si a mí pensar en que voy a volar, estoy pensando que se puede caer el avión, ese pensamiento me trae una emoción de miedo, pero yo doy poder a ese miedo, tanto poder que prefiero no volar o que voy a estar traumado todo el viaje, ahí la estoy fastidiando. No, no puedes dejar de pensar. Ok, piénsalo. Pero cuando venga la emoción del miedo, y afloja, como dice Yola, afloja, afloja, no va a pasar nada. Y si va a pasar, tengas miedo o no. Ahí es donde tenemos que trabajar, no tanto con los pensamientos, sino con la emoción, ¿no, Mariana? Claro, el tema de fluir con los acontecimientos es algo complicado porque realmente cuando estamos bajo el miedo, o sea, eso es que creo que de las emociones más negativas el miedo es el que infunde más terror, ¿no? Y el que llega a bloquear a un ser humano y creo que el miedo es lo que más tenemos que trabajar todos en general porque realmente eh, eh, es la emoción que vamos, que puede destruirnos igual, como tú dices, el ejemplo del avión, ¿no? Igual al ir constantemente con ese run run en la cabeza, igual en el avión no te pasa nada, pero bajas del avión y alguna catástrofe de atraer, ¿no? Esa carga, esa emoción, ese pensamiento negativo junto con esa emoción ahí mezclado, es que es una bomba de energía que después tiene que explotar de alguna manera. Entonces, el controlar es ¿Mm? algo que requiere un trabajo muy profundo y también de autoconocimiento, ¿no?
Claro, Eh, es que además aquí lo curioso, Yola, es que yo sé que voy a volar mm, 2 semanas antes. Yo ya estoy de los nervios, pero de los nervios estoy generando, como dice Mariana, muchas situaciones de vibración baja que me van a traer cosas negativas. Me voy a subir, voy a llegar donde tengo que llegar, me voy a dar cuenta que no ha pasado nada, pero todo lo que he creado esas 2 semanas ha sido terrible para nada, ¿no, Yola? Sí, es a qué le doy poder, ¿no? ¿A Ujú, qué le doy poder? Y como des el poder a eso, estás muerto porque realmente estás muerto en vida ujú, mm, y no te entregas al placer de vivir, ¿no? A ujú, la ilusión de hacer un viaje, de disfrutarlo ya, ¿no? mm. ujú. Entonces, realmente estás muerto en vida. Pues Muerto. sí, ahora hay mucha gente, Mariana, que me dice, Santi, pues entonces dejo de pensar en eso. Digo, yo te invito a que dejes de pensar. Es imposible dejar de pensar. Pero es que, ¿por qué tendríamos que dejar de pensar? Esto es un órgano más, así como el Mm, corazón, el hígado, el riñón. ¿Verdad que no le pedimos que dejen de funcionar? Pues al cerebro tampoco. Pero date cuenta que tú no eres tus pensamientos. Sí, tengo un pensamiento de preocupación, ok, tenlo, no te pelees con él porque lo vas a hacer más resistente. Simplemente di, vale, ok, ¿esto puede pasar? Sí, puede pasar, pero no tiene por qué pasar. Y claro, ahí vas bajando la emoción que viene como consecuencia de ese pensamiento, ¿no, Mariana? No preocuparse tanto en este caso. claro. El tema de los pensamientos cuando mm, no sabemos controlarlos, te quería decir algo y se me fue, pero a ver si lo puedo recordar. Eh, no, se me fue. Pero bueno, el tema de los pensamientos, cuando no los podemos controlar, no, es que perdí el hilo de lo que te quería decir. Perdona, Si perdona. quieres, cambiamos la pregunta. Sí, Cambiamos la pregunta porque es interesante. si me la repites, porque igual la puedo recordar lo Ya que ni me quería. acuerdo cuál era yo la pregunta tampoco, pero no importa. Mariana, ya que estamos contigo, ¿pienso más luego siento o siento más luego pienso? Porque hay gente que tiene dudas respecto a esto. ¿Tú qué opinas? Yo creo que las dos por igual y viceversa. Ujú. Yo O creo sea, que que, sentimos y pensamos y luego pensamos y sentimos en cualquiera de los órdenes. exacto, un pensamiento nos puede generar una determinada emoción y una determinada emoción nos puede generar una ola de pensamientos generalmente negativos que vamos. Este, Mm, mm, interesante, vamos a ver eso. Yola, ¿querías comentar algo? Sí. Ay, pero también he perdido el hilo. Pero bueno, ¿qué nos Madre pasa ahora? mía, hemos desconectado tan los pensamientos, ¿eh? Nos Pues entregamos. misma pregunta, Yola, misma pregunta que es muy bonita. ¿Siento más luego pienso o pienso más luego siento? Pues va como enlazado, ¿no? Es como el pez que se muerde la cola, ¿no? El tema es que los negativos van muy así y los positivos tenemos que trabajarlos mucho más, ¿no? Yo Ujú, cuando trabajo pensamientos en talleres y cosas, es como tengo que incidir mucho en lo que pensamos, ahora lo vamos a sentir, ¿no? Bajarlo de la mente al corazón. Y ahí como que cuesta más los positivos, ¿no? Los que no hemos aprendido. Pero los otros son como automáticos. ujú. Sí, yo creo, si nos vamos a la parte física, sí se da el siento más luego pienso. En la parte física, por ejemplo, si tú, Mariana, me tocas, ¿vale? Antes de que haya un pensamiento, estoy sintiendo y luego estoy pensando. En la parte física sí, pero si nos vamos a la parte mental, no. En la parte mental siempre hay un pensamiento que genera una emoción. Lo que pasa es que es tan Tan rápido rápidos, son tan rápidos. que no nos damos cuenta que es ese pensamiento el que ha generado esa emoción. Se me ocurre, vamos por la calle, Mariana, ¿vale? Y de pronto veo una persona que pues se baja los pantalones y enseña todo, ¿no? En ese momento yo siento rechazo, pero siento rechazo porque ya he pensado, ya he juzgado, ya he prejuzgado. Y claro, ujú. como he prejuzgado, viene la emoción anexa, pero en realidad primero lo estoy pensando y luego lo estoy sintiendo. ¿Tiene esto sentido, Mariana? Pues sí, totalmente. Porque bueno, también tenemos, eh, eh, ya conecté lo que me querías decir anteriormente también, este, eh,
quería meter una parte muy importante nuestra que está relacionada con los pensamientos y es el ego, ¿no? Que también el ego que está conectado mucho con nuestros pensamientos y nuestro run run, creo que ahí tiene mucho que ver en estos ejemplos, en este ejemplo que me dices, ¿no? Entonces, cuando no tenemos una conexión, una conciencia de lo que estamos pensando y lo que estamos diciendo y vamos desde juzgar lo que vemos, por el simple hecho de verlos, ya es una clara, un claro aviso de que no estamos conectados con nuestro poder interior, ¿no? Con nuestra alma o como quieran decirlo, ¿no? Que estamos siendo manejados por el ego, ¿no? Porque si una persona se baja los pantalones y nosotros entramos con ese rechazo, ese tal, a nosotros no nos va ni nos viene que alguien se desnude por la calle. Bueno, en mi caso, ¿no? Pero mucha gente incluso los insultaría, ¿no? Quiero decir, hay muchas cosas que forman parte de nosotros, pero que está, estamos divididos, ¿no? Entre pensamiento Ujú, y también entre que el pensamiento está relacionado, muchas veces el pensamiento lo manejamos a través del ego, ¿no? ujú. Eh, Totalmente de acuerdo. Ahora, para no complicar más a la audiencia, porque si no se van a liar, obviamente los pensamientos generan emociones, pero no siempre. O sea, a mí me han preguntado, ¿inevitablemente un pensamiento tiene que generar una emoción? No, no. Hay no. gente bastante avanzada que puede pensar barbaridades y no le genera ninguna emoción, porque se han dado cuenta que ellos pueden controlar qué sienten respecto a qué cosa. No importa el pensamiento que sea. Por eso es que cuando ya tienes un cierto nivel de evolución, puedes elegir qué sentir. Independientemente pienses una cosa, pienses otra. Como en el caso de esta persona que se baja los pantalones. Hay gente con una capacidad evolutiva alta que le daría exactamente igual, porque no se va a poner a juzgar si está bien, si está mal, o por qué lo hace o por qué no lo hace. Entonces, por supuesto que se puede, pero Yola, necesitamos mucho trabajo para desligar las emociones de los pensamientos, ¿no? Sí, además también se nos activan las heridas. Entonces, cuanto más consciente sea, más trabajada esté, más sanación haya hecho, pues cosas, por ejemplo, a mí personalmente, cosas que antes pues era más sensible a temas, ahora es como, wow, ya no me afectan de esa manera, porque hay una sanación. Porque claro, todo esto te activa ya no solo el juicio, ¿no? De esta persona que se baja los pantalones, que mira qué marrano, por ejemplo. Ujú, Ya se activa, pues imagínate si tienes una herida de abuso, ¿no? ujú, Puede ser terrible. ujú. Entonces, ahí entra mucho, bueno, todo eso es el ego, claro. Todo eso es Sí, pues, la evolución y la sanación que lleves. Cuanto más pues escalones vayas escalando, pues menos los pensamientos te pueden afectar emocionalmente y tus sí. acciones pues serán mejores, claro. Claro, es que ahí es hacernos consciente que si bien los pensamientos no son nuestros, simplemente pasan por esta antena parabólica llamado cerebro, ¿no? O Mm, proceso mental, pasan, las mm, emociones sí son tuyas. Sí, ujú. Yola. Y ahora me ha venido también lo que os quería decir, ¿no? Ah, ya os estáis acordando. Sí. Otra cosa que me va muy bien también es, por ejemplo, decirme, por ejemplo, cuando me afecta algo emocionalmente, ¿no? Decirme, vale, una parte de mí pues le lleva a esto, ¿no? Solo una parte de mí, Ujú, porque yo soy muchas partes. ujú, Entonces, pues, la atiendo, ¿no? Es como trabajar tu niña interior, ¿no? La atiendo, ¿vale? Por ejemplo, el miedo, ¿no? ¿Vale? Una parte de mí tiene ese miedo, pero otra ujú, parte de mí quiere disfrutar este viaje. Entonces, ujú, atiendo a esa, porque esto te viene de la niña interior, atiendo a esa niña interior, mira, estás aquí con un adulto, estamos rodeados de gente, tal, le cuentas lo que quieras y eso se calma. ujú, ¿Sí? Pero solo una parte de ti, no englobamos, ay, no, ahora tengo miedo. No, una parte de ti tiene miedo, pero no ujú. toda. Y con esto todo. Inclusive, aunque tengas ese miedo o esa angustia o esa frustración o esa preocupación
que no pasa nada, para algo están ahí, tú sigues teniendo la capacidad de qué importancia le voy a dar. Qué Porque poder. yo, claro, yo me puedo subir a una plataforma de 10 metros a saltar y tengo miedo. Vale, pero ¿qué protagonismo le voy a dar? ¿El suficiente como para no hacerlo? ¿O me voy a saltar aunque tenga miedo? Mariana, porque son cosas diferentes, ¿no? Sí, tengo miedo o estoy preocupado, pero yo lo hago, que es la parte bonita, ¿no, Mariana? Claro, claro, el fluir, el entregarte a lo que te toca, ¿no? O sea, qué importante, ¿no? Pero bueno, yo también creo que, aparte como lo decía yo, ¿no? Que se activan las memorias desde de nuestra infancia o memorias que venimos repitiendo de ancestros, ¿no? Yo también creo que todo el flujo de pensamientos también creo que está relacionado con el arquetipo que tenemos. Bueno, soy astróloga, ¿no? Entonces yo creo que cada ser humano, cada uno tiene una manera, o sea, tiene una estructura mental y un mundo emocional particular y singular, ¿no? Entonces yo creo que cada uno también muchas veces de acuerdo a esa estructura que tenemos cada uno, es como lo vamos cómo vamos a manejarnos frente a la vida, Ujú. ¿no? Entonces, creo que también esa parte de autoconocimiento, eh, como decía Yola, ¿no? El buscar, indagar y conocernos, buscar conocernos, qué importante, porque si nosotros tenemos miedo, eh, un miedo atroz cierto acto, ¿no? Como el que nos decías anteriormente, puede tener que ver mucho con mi naturaleza, ya, ¿no? Por una naturaleza ya que viene desde mi nacimiento, ¿no? O puede tener que ver con una memoria, como lo decía yo, algún trauma que hayamos sufrido sin que ni siquiera lo recordemos, pero que ahí está, ¿no? Entonces, qué Claro. importante trabajarnos. eh, Definitivamente la introspección, la conciencia, el entendimiento, porque ¿podemos cambiar lo que sentimos? Por supuesto que podemos. Pongamos yo el otro ejemplo. Yo bajo por la escalera, me encuentro a mi vecino y le saludo. Vecino, muy buenos días, ¿cómo estás? Y mi vecino hace caso omiso y no me dice nada. Mm, Yo me puedo enfadar, puedo sentir esa emoción de enfadarme, de juzgarlo, o, o puedo pensar que no es correcto lo que ha hecho, pero decido no enfadarme y decido entender que sus razones tendrá para no saludarme. Al final las decisiones mías, ¿no, Yola? Pues sí, 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 sí. Al final la decisión, lo que me decíamos siempre, ¿no? ¿A qué le doy poder? A lo que le doy poder, ¿quién tiene el mando? Yo. Así es. Entonces, Y si no es indagar un poquito, autoconocimiento, como dice Mariana, de mm, por qué me afecta a mí esto, ¿no? claro, Siendo invisible para él, bueno, y seguir trabajando hacia ahí. es que es Porque la, todo nos da información. es que es la pregunta. Al final, mira, hace 2 meses yo tengo una amiga, bueno, tengo algunos amigos, y una amiga fue a la playa, una playa nudista de aquí de Valencia, y me dijo que vino muy molesta porque había un pajero, ¿vale? Que estaba cerca de ella. Y entonces yo le dije, pero ¿por qué te molestaste? Me dice, porque es una guarrada que una está en la playa, que yo lo entiendo, ¿no? Yo lo entiendo, que es algo, digo, pero vamos a ver, ¿él te estaba haciendo algo a ti? No, él estaba por su lado y yo por el mío. Digo, entonces, ¿por qué te molestabas? Que yo entiendo cuál es el formato de la molestia, pero tenemos que entender que esa molestia es elegida. Porque también tengo otras personas que han estado en la misma situación y se las fuma, les da exactamente lo mismo, ¿no? Pues es su claro, vida y esta es la mía. Por eso es importante, Mariana, que nos demos cuenta que el poder lo tenemos nosotros. No podemos dejar de pensar algunas cosas porque cuando nos damos cuenta ya hemos pensado en esas cosas. Pero sí podemos gestionar qué emoción vamos a cargar a ese pensamiento que no podemos evitar, ¿no, Mariana? claro, claro. Yo creo que ahí, ahora mismo que estamos yendo, ¿no? Hacia una nueva visión del mundo, creo que todos nos estamos abriendo a este campo espiritual, ¿no? Que lo teníamos tan denostado, toda la sociedad, ¿no? Y que todo el mundo se está abriendo. Creo que es vital que la gente comience a meditar, que es esencial para el ser humano meditar diariamente y comenzar a ser consciente y ver esos flujos de pensamiento que tenemos, porque no los vamos a quitar, los pensamientos no los vamos a quitar nunca.
y meditar para ver esos pensamientos que pasan, no, que nos pasan, para darnos cuenta, para poder controlar nuestros pensamientos y de la misma forma nuestras emociones, ¿no? En este caso, controlar nuestras emociones, porque ya hemos visto que los pensamientos, eso sí no los podemos controlar. Lo que hay que hacer es dejarlos ahí. Yo se los recomiendo, yo se los digo, mira, cuando tengáis pensamientos raros, verlos como si fueran sueños, como si fuera un sueño. Ya está, ya ha Sí, pasado. ¿Qué has pensado en matar a tu vecino? Pues está bien, lo has pensado, no pasa nada. El problema es que, hostia, estoy enfermo, he pensado en matar a mi... ¿Qué me pasa? Tengo problemas, voy al psicólogo porque he pensado... No, déjalo ir, ya fue, a otra cosa. sí, Porque si te anclas y le das poder a ese pensamiento, entonces lo conviertes en un problema. Pero bueno, es algo que sabemos que cuesta mucho trabajo, pero que se puede hacer, que es la buena noticia. Pero ujú. bueno, antes de seguir, Yola, vamos a presentarnos para que la gente sepa qué hacemos, dónde contactarnos y qué herramientas tenemos. ¿Te parece bien? Sí. Muy bien, pues como otras veces he dicho, soy Yolanda, salgo tanto en Instagram como en Facebook, así como lo pone aquí, Yola Your Shamanic, y me dedico a trabajar desde las constelaciones familiares y fluviales, ¿vale? Luego también hago chamanismo, hago talleres para justamente trabajar esta gestión emocional, ¿no? Y bueno, hago limpias astrales y hago acompañamientos y hago retiros. Suelo hacer 4 retiros al año en equinoccio y solsticio. Ahora acabo de hacer uno Ujú. y para marzo tengo otro retirito. Ok. Ujú. Oye, Yola, mucha gente ha oído hablar del chamanismo, pero también piensan en sustancias como la ayahuasca, el peyote u otras drogas. Cuéntanos un poquito de qué manera, porque se puede hacer con sonido, se puede hacer con sustancias, se puede hacer con respirar, se puede hacer de muchas formas, ¿no? ¿Qué es lo que hace el chamanismo? Vale, bueno, el chamanismo es muy grande, es un abanico de muchas cosas, o sea, desde un temazcal hasta de sustancias, ¿no? Medicinas ancestrales, ¿no? Es amplia. Incluso la gente del mismo chamanismo pues está en contra de las sustancias, de las medicinas Alucinógenas. ancestrales y bueno, entre ellos, o sea, yo estoy siempre abierta y siempre me abro a lo que es mejor para mí y para todos, ¿no? Lo que siento yo. Entonces, yo trabajo desde un chamanismo de gestión, ¿no? De estar al acecho con los pensamientos, de meditación, de cambiar eso con rituales, porque el ritual, el inconsciente se lo cree todo. Entonces, si yo hago un ritual, el inconsciente se lo cree. Entonces, ahí lo aprovecho para ir cambiando cositas del día a día que mejoren mi vida. Vale. Y luego trabajo también, me voy al otro lado y trabajo también con medicina ancestral. Yo trabajo con bufo alvarius, trabajo de una manera muy íntima, muy terapéutica o con microdosis. También se puede hacer con respiración. Yo no la hago, pero sí que me he dado cuenta que cuanto más medito, más entro en esta especie de conciencia, ¿no? Alterada. O sea, yo soy capaz de meditar y conectar con otras cosas, pero es una práctica diaria. Hay una Ujú. respiración también. Tengo una amiga que hace respiraciones conscientes y también lo he hecho con ella, bueno, me lo ha hecho y también he llegado a tener esta experiencia. Y yo también trabajo mucho con el tambor chamánico, con el tambor, con el sonoro, con los Ujú. viajes, y también, o sea, ¿por qué? Porque lo que te hace es como matar un poquito el ego, matar entre comillas, adormecer el ego, y entonces ahí tu conciencia vuela. Accedes a estados expansivos de conciencia. Exacto, y ahí puedes recibir pues mensajes y cosas, y a lo mejor en el momento no lo entiendes, pero luego dices, wow, ya. Y es una manera de abrir ventanas. Ok. ¿Mm? Lo que pasa es que la gente es algo un poquito desconocido y la gente pues tiene como más. Pero si lo voy introduciendo en tallercitos, en meditaciones, siempre introduzco un poquito el tambor y la gente lo empieza a experimentar y empieza a sentirlo y dice, wow. Y el ego empieza a decir, ah, vale, ahora lo empiezo a conocer esto y ya te deja un poquito más.
De eso se trata, de experimentar. Que no nos dé miedo, que tenemos demasiados miedos a demasiadas cosas. Yola, pues Bueno, invitamos a la gente. comentar mi teléfono, que Sí, siempre cada programa sí, lo sí. comento. Es +34 para la gente de fuera, porque también trabajo online. +34 667 75 45 75. Gracias. Pues, invitamos a la gente que quiera experimentar, por favor, que no pasa nada, que para eso estamos aquí. Por supuesto que te contacten, ¿vale, Yola? Perfecto, gracias. A ti, Mariana, cuéntanos un poquito de ti, ¿qué es lo que haces? Bueno, soy profesora de yoga integral. Estudié acá en Coruña, en la escuela Mahayakti, que es una escuela muy conocida. Y bueno, bueno, doy clases presenciales en Coruña, pero en vía online trabajo con cartas natales. Entonces, conectando con el tema que tenemos ahora mismo, me parece muy importante, me parece de vital importancia que la gente busque indagar y conocerse, ¿no? Porque realmente a través de la carta natal yo he descubierto, bueno, yo creo que ya lo tenía desde nacimiento, desde nacimiento, desde niña, la curiosidad, ya te lo había comentado anteriormente, sobre el tema astrológico, ¿no? Y de acuerdo a nuestra configuración astrológica, de acuerdo a la luna natal que tengamos, vamos a saber cómo nos manejamos, cómo manejamos nuestro mundo emocional y de acuerdo, porque todos los planetas que configuran el sistema solar, nosotros estamos conectados a esos planetas de alguna manera. Entonces, cada uno tiene un signo del zodíaco en nuestro Mercurio natal. Quiero decir, en el momento en que nacimos, en la hora exacta en el que nacimos, a partir de ahí se forma la carta natal y desde ahí vamos sacando la luna natal de cada uno, el mercurio natal que rige el mundo mental de la persona, ¿no? Cómo va a estructurar su manera de expresar, de comunicarse. Entonces, es tan importante conocer la carta natal porque creo que tiene esas herramientas clave, porque hay mucha gente que igual es introvertida y no sabe que tiene, qué sé yo, un Mercurio mal aspectado con otro planeta que le hace ser más tímido, más introvertido, o, o igual tiene su Mercurio aspectado en un signo que le lleva a tener mucho ruido mental y mucho esto de crítica y mucho de autosabotaje y todo esto. Entonces, desde el conocimiento que podemos tener a través de la carta natal personal de cada uno, creo que es una herramienta clave para descubrir y descubrirte y decir, ah, bueno, soy así, puedo gestionar mi vida a través de mi naturaleza y desde mi naturaleza manejar mis pensamientos o mis emociones, ¿no? Porque hay mucha gente que no demuestra emociones, pero realmente están, Ujú. y tiene que ver con esa configuración ya que viene de base de la persona, ¿no? Ok. Entonces, sí que las cartas natales las manejo desde vía online, a través de mi página de Facebook y de Instagram. Y bueno, básicamente es a lo que me dedico, ¿no? Ok, Mariana, ¿y cuáles son tus redes sociales o tu teléfono, lo que quieras dar para que te contacten? Sí, mis redes sociales son Instagram, almayoga.es y almayogaes, así. Y en Facebook es astroasana.es. Ok, Astroasana.es. Eh, perfecto. sí. ¿Sí? ¿Quieres dar el teléfono también? El teléfono, bueno, pues es 685-474653. Perfecto. Pues ahora sí tenemos la información completa y invitamos a la gente que le dé curiosidad, que le guste, que te contacte, ¿vale, Mariana? Perfecto. Pues vámonos a preguntas que se nos acaba el tiempo como siempre. Nos dice Belén de Cangas de Onís. Dice, mi pregunta es, ¿siempre lo que sientes respecto a una situación tiene que ver con lo que piensas sobre ella? Yola, ¿siempre lo que piensas, lo que sientes respecto a una situación tiene que ver con lo que piensas sobre ella? Sí, con la connotación que le das, con la interpretación que le das, con tus creencias, ¿no? Lo que has comentado antes del tío que se baja los pantalones, ¿qué creencias tengo? A lo mejor yo también soy nudista y no me importa tanto. Ujú. Yo creo que sí, que Fíjate que estoy
te estoy hablando contigo y me estoy figurando. Cuando alguien nos cae mal, pero sin saberlo, sentimos una atracción. Eso es una situación compleja, ¿no? Que dices, me cae mal, es desagradable, es patán, pero siento algo Pero eso es diferente a lo que intuición. pienso, Yo ¿no? creo que eso es intuición, no es una emoción. Eso son intuiciones. Yo hay veces que pienso cosas y digo, o sea, pienso o siento cosas y digo, pero ¿por qué? Si yo no he pensado, o sea, ¿sabes? Y eso, y no me equivoco. Luego pasa algo y yo creo que son intuiciones, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que por ahí va. Vale, nos dice Ángela de México. Pues mira, un apapacho para México. Dice, a mí me pasó con las mentiras. Antes pensaba que la gente que me mentía era injusta y me sentía mal. Ahora entiendo que todos mentimos y que todos tenemos nuestras razones para hacerlo y ya no me afecta tanto. Pues mira, es un buen ejemplo, ¿no, Mariana? O sea, ella tiene Sí, una percepción sobre las mentiras, sí, cambió su percepción y cambió su sentir. claro. Bueno, las mentiras, desde mi perspectiva, tienen que ver con bloqueos que tenemos internos que no sabemos cómo gestionarlos y se desarrollan en mentiras, ¿no? Por alguna carencia que hayamos tenido en la infancia, ¿no? O falta de autoestima, muchas personas desarrollan, ¿no? Una patología o, ¿no? Esto de esta necesidad de tener que mentir para aparentar o para, ¿no? Ujú. Entonces, eh, mm, sí Sí, creo pero que, aquí sí, el sí, punto interesante es que es lo que está diciendo esta chica, que a mí me ha pasado lo mismo. A mí, claro. un tiempo cuando era mucho más joven, que me ofendía que me mentieran. O sea, me ofendía. Y ya con los años me es exactamente igual. O sea, si me quieres mentir, miénteme, ¿no? A mí, ¿cuál es mi problema? Si hablamos, perdón, si hablamos desde la configuración astrológica, no, bueno, en mi caso, yo soy Aries, ¿no? Y el signo de Aries es un signo de fuego y le encanta la sinceridad. Entonces, por eso yo también les puedo decir desde mi propia experiencia que desde niña siempre odié las mentiras. Soy una persona, una mujer muy sincera que me gusta decir las cosas como son, no me gusta adornar nada, ni mentir, ni aparentar. Entonces, eh, coincido Ujú. mucho con lo que esta chica dice, ¿no? Y Con que lo que dice Ángela. Ujú. ujú, entonces es algo muy significativo y muchas veces también desde la inconsciencia. Eh, nos damos cuenta, o sea, desde la inconsciencia, ¿por qué nos molesta que nos mientan, ¿no? O sea, a ver, es falta de lealtad. Ante mí, a mí me molesta mucho, pero puedo comprender que también la persona que lo hace tiene mm, sus problemas o sus bloqueos para hacerlos, ¿no? O su Claro. De motivo. hecho, a mí me pasa como que a ti, Mariana. A mí me encanta la sinceridad, me encanta la verdad, pero no me molesta lo más mínimo que me mientan. Es la verdad. Pero bueno, se nos acaba el tiempo. Yola, gracias como siempre por estar un día más con nosotros. Gracias a ti por hacerlo posible y a los De invitados verdad. también. Mientras que lo pasemos así de bien y la gente me siga mandando mensajes que les sirve, lo seguiremos haciendo. Mariana, un placer que hayas compartido el programa de hoy con nosotros. Igualmente un placer, Sola, un placer, Santiago, y muchas gracias por esta oportunidad. Y nada, los que nos estés escuchando, recordad el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante que nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo, nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos.